Buenas noches, estamos de vuelta en Contexto Global de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu, vamos con las noticias. La Sumut Global Flotilla denuncia que el ejército israelí está agrediendo activamente las embarcaciones y deteniendo a los tripulantes en aguas internacionales. Al menos 13 barcos han sido interceptados y el resto intenta avanzar hacia Gaza, según la organización. La Casa Blanca advierte de despidos masivos de empleados públicos en el marco del cierre administrativo del gobierno federal. Después del intento fallido de esta mañana, este miércoles, no se esperan más votaciones en el Congreso para intentar levantar el shutdown. Y murió Jane Goodall a los 91 años por causas naturales, según informó su fundación. Este miércoles, la etóloga británica fue una pionera del estudio de los chimpancés en estado salvaje, a los que dedicó 60 años de investigaciones. Iniciamos las noticias con la mirada puesta en el Mediterráneo porque en aguas internacionales el ejército de Israel está asaltando la Global Sumut Flotilla. La Marina israelí ya ha capturado al menos 13 embarcaciones con textualmente agresiones activas e ilegales, según denuncia la organización, que informó además que el resto de los más de 40 navíos iniciales sigue avanzando para intentar romper el bloqueo y distribuir ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Mientras, el portavoz israelí en la ONU aseguró que los activistas detenidos serán deportados a sus países de origen. Ahora, para abordar esta situación, conectamos con Lady San Juan. Ella es coordinadora de la delegación colombiana en la flotilla Global Sumut. Ladies, buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos aquí en France 24. De entrada le planteo, ¿no? Sabemos que hay al menos 2 personas colombianas que ya han sido detenidas por las fuerzas israelíes. ¿Cuáles son las últimas noticias que tienen de ellas? Así es, Luna Barreto y Manuela Bedoya, con nacionales colombianas, fueron secuestradas en aguas internacionales hace unas 2 horas. Su navío, el IO, con bandera polaca, fue interceptado por las Fuerzas Armadas del Estado sionista de Israel. Las últimas noticias que tuvimos de ellas fue que estaban siendo rodeadas por navíos. Fue algo que se demoró un rato. Primero empezaron a rodearlas, empezaron a botar químicos, a tirarles a hacer una especie de guerra psicológica, y después fueron detenidas completamente. Su navío, no sabemos lo que pasó porque en estos momentos pues ellas botaron sus celulares y no tenemos noticias de ellas, sino hasta que sean llevadas al puerto de Ashdod, en la Palestina ocupada, lo que se conoce como el Estado de Israel, y ahí van a ser procesadas para subsecuentemente ser deportadas. Nosotros, como no tenemos relaciones diplomáticas con Israel, es muy probable que sean deportadas por Jordania y no por un avión. También hay que recordar que estamos en Yom Kippur, lo que quiere decir que en Israel es un día festivo, y es posible que todos estos procedimientos tengan una demora un poquito más larga de otros momentos que han sido interceptados otras flotillas. Ledis, precisamente usted mencionaba, ¿no?, esta ruptura de las relaciones diplomáticas entre Israel y Colombia. ¿Temen que esta situación pueda afectar de alguna forma en particular a estas 2 colombianas en manos de las autoridades israelíes? Pues en estos momentos nuestras connacionales pues están a completa disposición del Estado de Israel. Lo que nosotros podemos decir que va a pasar es algo que, basándonos en lo que ha pasado antes, pero realmente lo que pueda pasar de aquí en adelante depende de las disposiciones que tengan allá. Varias veces se ha mencionado y han tratado de hacer una campaña de ligar la flotilla con Hamas y con otras fuerzas armadas, lo cual es completamente falso. En esta flotilla solamente se llevaba ayuda humanitaria, pañales, fórmula para bebés, ya que la población palestina en Gaza está siendo asesinada por un bloqueo, asesinada de hambre, asesinada de sed. ¿Y qué esperan que pase con esta ayuda humanitaria que estaba en las embarcaciones cuando vayan quedando estas embarcaciones capturadas por las fuerzas israelíes?
Lo mismo que ha pasado con la ayuda humanitaria, toda la ayuda humanitaria que ha manejado Israel. En estos momentos hay miles de camiones de ayuda humanitaria pudriéndose y asimismo sabemos por el ministerio israelí que van a hundir nuestros barcos, lo cual quiere decir que la ayuda humanitaria simplemente se va a perder. Ellos decían, el Estado de Israel hizo un ofrecimiento a la flotilla de nosotros llegar hasta el puerto de Ashdod y dejar nuestra ayuda humanitaria, pero sabemos que en otras ocasiones otros activistas han hecho eso y solamente se ha pudrido ahí la comida y se han dejado las cosas ahí, nadie las recoge, no las llevan a Gaza, porque ellos no tienen ningún interés en mantener esa población viva. Es un genocidio en curso, un genocidio que está siendo mostrado al mundo por redes sociales y es en vivo. Entonces, ellos están actuando con esa misma crueldad frente a la ayuda humanitaria que llevábamos nosotros. Y, ladies, ¿confían que alguna de las embarcaciones que de momento todavía no haya sido interceptada pueda finalmente lograr llegar hasta las costas de la Franja de Gaza? Sí, hay 30 barcos que aún continúan, que no han sido abordados y continúan camino a Gaza. Nuestra misión es llegar a Gaza y van a continuar hasta poder llegar. Y finalmente le pregunto cuál era el protocolo de actuación preestablecido, un poco pensado para que tuviera lugar, ¿no?, cuando se diera esta situación, esta intercepción por parte de las autoridades israelíes, que como sabemos ya han interceptado los intentos previos, ¿no?, de intentar romper el bloqueo. El protocolo es primeramente avisar a las familias. Tenemos las familias de nuestros connacionales Luna y Manuela en un grupo donde han sido informados de todo lo que ha sucedido. Por supuesto, para ninguna persona es fácil tener un familiar que ha sido secuestrado en aguas internacionales por una entidad terrorista como el Estado de Israel. Entonces, eso es lo primero para nosotros. Después estamos activando todos los caminos para una movilización nacional e internacional masiva por la liberación de todas y todos los activistas en la flotilla y también por detener el asedio y el bloqueo a Gaza. Y se tiene que acabar el genocidio. Entonces, nuestro siguiente protocolo es lo que ven aquí, que es, bueno, o nos escucha, que son personas que estamos saliendo a las calles a exigir una Palestina libre, exigir el fin del genocidio y exigir que nuestras compañeras sean liberadas. Ellas no hicieron nada ilegal, es completamente legal llevar ayuda humanitaria a poblaciones que están siendo asesinadas de hambre, como la población gazatí en Palestina. Ledis, usted se encuentra en estos momentos en las calles de Bogotá. Detrás suyo señala que hay una protesta. ¿Nos podría decir más o menos cuál es el ambiente, cuántas personas están ahí reunidas? Estamos en estos momentos enfrente de la ANDI, en un centro económico colombiano, porque a pesar de todos los decretos y de todas las acciones del presidente Petro, vemos que el sector privado se rehúsa a cortar los lazos con el Estado genocida de Israel y no podemos permitir que la economía colombiana apoye el asesinato de niños a punta de bombas y a punta de francotiradores. Entonces, en estos momentos hay alrededor de unas 60 personas acá movilizadas, a las cuales llamamos a las 3 de la tarde. Mañana seremos más, mañana hay movilizaciones en Medellín, en Cali, hay movilizaciones en todo el mundo en estos momentos, en España, en Italia, en Francia, y mañana habrán más movilizaciones en otros países de los connacionales que también han sido detenidos ilegalmente por el Estado sionista de Israel. Y le dice, para terminar, usted ha calificado también al Estado de Israel de terrorista. ¿Nos podría argumentar por qué lo dice? Porque no se le puede decir de otra forma a un Estado que está bien con mandarle bombas incesantemente a una población que es 50% niños, donde el 70% de las víctimas han sido niños y mujeres. Eso es terrorismo. El terrorismo es mover a la gente de la ciudad de Gaza, desplazarles una y otra vez sin tener a dónde ir porque no los dejan salir de ahí, y además llevarles tanques y llevarles un montón de municiones que cuestan millones y trillones de dólares pagados por Estados Unidos para una población que no tiene ni siquiera un ejército, no tienen, y que son más que todo niños. Si
si podemos ver, aquí está toda la destrucción que ha causado Israel, eso es terrorismo. Sí. Lady San Juan, le agradezco muchísimo que haya compartido su tiempo y que nos haya atendido a esta hora aquí en France 24. Muchísimas gracias. Hasta luego. Seguiremos cómo evoluciona la situación de la flotilla. Mientras tanto, cambiamos de información. Vamos hasta Marruecos, donde avanzan las protestas lideradas por los jóvenes alrededor del país. Y en particular, cerca de Agadir, en la costa atlántica, las fuerzas policiales abrieron fuego y mataron al menos a 2 personas en un acto que la Gendarmería calificó de defensa propia. Las autoridades marroquíes reportaron que un grupo de manifestantes habría intentado asaltar una comisaría y que la policía usó sus armas de servicio para repelerlos. El episodio se enmarca en el 5º día de manifestaciones protagonizadas por la generación Z, que pide mayor justicia social, reformas e inversiones en educación y salud. Y según comunicó este miércoles el ministro del Interior, 409 personas han sido detenidas. En otras noticias, en Estados Unidos está a punto ya de concluir el primer día de shutdown. El cierre del gobierno federal, que responde a la falta de consenso entre republicanos y demócratas para aprobar los presupuestos, implica que cerca de 4 millones de empleados públicos no perciben sus salarios. Aún así, algunos de ellos deben seguir trabajando. Sin embargo, el presidente Donald Trump ha amenazado con ejecutar despidos masivos en este contexto. Y páginas web oficiales exponen un anuncio en que culpan de la parálisis a lo que llaman extrema izquierda. Cierre parcial del gobierno de Estados Unidos. Los legisladores llegaron a un punto muerto y no cumplieron con el plazo para financiar al gobierno. Este miércoles, la propuesta republicana de financiar el gobierno hasta el 21 de noviembre, así como la propuesta demócrata que combinaba la financiación con beneficios de salud adicionales, fracasaron en las votaciones. Republicanos y demócratas se culpan mutuamente por provocar esta crisis. La economía de Trump está aplastando financieramente a los estadounidenses. Los republicanos de la Cámara deben reaccionar, colaborar con los demócratas y detener este cierre republicano. Los demócratas insisten en incluir una disposición que restablezca los subsidios federales al sistema de seguro médico, eliminados a inicios de este año por Trump. Mientras que los republicanos culpan a los demócratas. Que el gobierno de ahora depende totalmente de los demócratas. Aún hay tiempo para que aprueben este proyecto de ley bipartidista. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, reconoció que la situación podría escalar a despidos si continúa el cierre y arremetió contra los demócratas. Lo que ellos han hecho es cerrar el gobierno porque no destinaron miles de millones de dólares a la financiación médica para inmigrantes indocumentados. Los republicanos tienen la mayoría en las 2 cámaras, pero para aprobar el presupuesto necesitan una mayoría calificada en el Senado, lo que implica convencer a 7 senadores demócratas o independientes. Mientras logran un acuerdo, cerca de 750,000 empleados federales están con funciones suspendidas. Cerramos también en Estados Unidos, pero con otras noticias. La etóloga británica Jane Goodall, considerada la mayor experta mundial en chimpancés, falleció a los 91 años en California. La investigadora y activista, nacida en 1934 en Londres, fue pionera en el estudio de los chimpancés en estado salvaje, de los que descubrió pautas de conducta y habilidades hasta entonces desconocidas en más de 60 años de trabajo. Jane Goodall, la innovadora primatóloga, falleció el miércoles por causas naturales a los 91 años en California, mientras se encontraba en una gira de conferencias. Nacida en Londres en 1934, desde muy temprana edad mostró un gran interés por los animales, una pasión que la llevó a estudiar etología y a instalar un campamento con su madre en el Parque Nacional de Gombe, en Tanzania, en 1960, con el objetivo de analizar y estudiar el comportamiento de los chimpancés. Su innovadora obra de 1971, A la sombra del hombre, en la que observaba el comportamiento de los chimpancés, contribuyó a cuestionar la idea de que solo los seres humanos podían utilizar herramientas y que los chimpancés eran vegetarianos. Desde entonces, dedicó su vida a la preservación de los hábitats en donde viven estos primates. Si perdemos a los chimpancés, gorilas y demás, probablemente sea porque también hemos perdido los bosques, y eso va a tener un impacto totalmente devastador en el cambio climático. Goodall también fue una férrea activista ambiental. Durante décadas realizó charlas en universidades, cumbres y foros internacionales con el objetivo de concientizar a los ciudadanos del mundo de la importancia de los recursos naturales del planeta Tierra. Además, puso el foco en las investigaciones científicas en las que se utilizan animales para hacer experimentos.
Debemos reconocer desde el principio que lo que hacemos a los animales, desde su perspectiva y probablemente también desde la nuestra, es moralmente incorrecto e inaceptable, y que es realmente importante seguir todas estas nuevas y emocionantes pistas para encontrar formas de investigar sin utilizar animales. A pesar de su partida, deja decenas de artículos de investigación y una ONG dedicada a educar jóvenes para que generen un cambio positivo en sus comunidades. A continuación, Así es Asia con Paula Jiménez.